Estamos en el curso de legislación y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 6. En este caso, recuerden, las instrucciones son claras. Lo que usted tiene que hacer es ingresar a el link. Se da cuenta, solo es una página, pero la instrucción nos dice de la página 1 a la 6. Ingresamos a el link. Y pues aquí automáticamente nos va a cargar la ley completita. No la dividí para que ustedes solo le estamos dando secuencias a través de los números de páginas, pero no la dividí pues para que usted también la tenga correctamente, ¿verdad? Y ese es el principal objetivo, ¿verdad? Que esté la ley concreta y que la podamos comprender. La estamos estudiando, analizando, viendo algunos puntos claves respecto a su estructura y aplicación. Muy bien, y como saben, en la clase anterior pues estuvimos hablando del contexto, cómo fue creada esta legislación y hablamos de lo que es la ley de áreas protegidas. ¿Cuál es el enfoque? Recuerden, hablamos de algunos artículos esenciales respecto a esta legislación. Hablamos de qué era el CONAP, de qué era el SIGAP, qué es un área protegida. Si se recuerdan, esto lo vimos en las clases, en la clase anterior, perdón, vimos que era un área protegida y nos quedamos hasta acá. ¿Qué es un área protegida? Y dijimos que las áreas protegidas, pues no solamente cuando entendemos un área protegida, pues creemos que solo es el aspecto natural en sí, pero tenemos que considerar que un área protegida está conformada por aquellas zonas que tienen lo que es flora y fauna, así como también algunos recursos culturales. Y la ley hace una clasificación respecto a las áreas protegidas en Guatemala. Y dijimos en el artículo 8, perdón, dice que están los parques nacionales, los biotopos, las reservas de la biosfera, reserva de uso múltiple, reservas forestales, reservas biológicas, manantiales, reservas de recursos, monumentos naturales, monumentos culturales, rutas y vías escénicas, parques marinos, parques regionales, parques históricos, refugios de vida silvestre, áreas naturales recreativas, reservas naturales privadas y otras que se establezcan en el futuro con fines similares, los cuales integran el sistema guatemalteco de áreas protegidas, creado dentro de esta misma ley, independientemente de su entidad, persona individual o jurídica que la administre. Entonces, ahí vemos que es un área protegida, la clasificación de las áreas protegidas que hay en Guatemala. Dijimos que hay más de 200 áreas protegidas legalmente registradas. De hecho, zonas hay más de 300, pero legalmente registradas son 216 áreas que contiene el territorio guatemalteco. Y en el artículo número 9 dice, fondos propiedad de la nación. Las reservas territoriales y fincas inscritas propiedad de la nación que reúnan características adecuadas para ello, deberán dedicarse preferiblemente a objetivos de conservación bajo manejo. La Oficina de Control de Reservas de la Nación, o CREM, dará prioridad a la administración conservacionista de los litorales lacustres y marinos y riberas de ríos. Las áreas propiedad privada. Recuerdan que yo les expliqué que hay ciertas áreas naturales, culturales en algunos casos, que el recurso pues es el terreno en donde se encuentra el recurso es propiedad de una persona individual, no tiene nada que ver con el Estado ni con las municipalidades. ¿Qué pasa en este caso? Pues siempre se está el sistema guatemalteco de áreas protegidas, pues crea un plan de desarrollo, sigue siendo el dueño la persona privada, no tiene nada que ver con el Estado, a no ser que el Estado solicite la expropiación. Y yo ya expliqué qué es la expropiación, pasar ciertas tierras a manos del Estado. Entonces, si está en propiedad privada, pues sigue la administración, sigue la conservación, el cuidado, mantenimiento del área,
pero obviamente bajo el sistema guatemalteco de áreas protegidas, pero obviamente el dueño sigue siendo la persona privada. El artículo 11 dice estudio de áreas protegidas. La declaratoria oficial de un área protegida de cualquier naturaleza que sea debe fundamentarse en un estudio técnico aprobado por CONAP. Recuerde que le dije, el CONAP es Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que analice perfectamente las características y condiciones físicas, sociales, económicas, culturales y ambientales en general que prevalecen en la zona propuesta, así como los efectos de su creación para la vida integral de su población. Dicho estudio seguirá los lineamientos establecidos en el reglamento de esta ley y podrá ser realizado por profesionales con formación en el área ambiental o ciencias afines, activos en los respectivos colegios profesionales. Entonces, aquí para declarar, dice, un área protegida, o sea, declararla oficial, declararla dentro del listado del CONAP. Entonces, aquí pues se tiene que hacer un estudio, un análisis, una evaluación de las condiciones y el impacto que tendrá dicha área dentro de la comunidad. Y pues si los resultados son positivos, entonces esta se declara como tal y pasa a los registros del SIGAP, que es el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. En el artículo 11 dice procedimiento general para la declaratoria. En base a las propuestas que se reciban en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas que crea esta misma ley, que crea esta misma ley o en la que surja de su propia iniciativa, el Consejo dispondrá de la realización del estudio señalado en el artículo anterior. Recuerde que no solamente es, bueno, encontré una bonita zona o me parece interesante este lugar y que se declare como área protegida. Definitivamente no, tiene que haber una evaluación, un análisis, el impacto ambiental, el recurso que posee y luego de haber hecho ese estudio, pues entonces se da la declaratoria de área protegida. Eso es lo que nos está diciendo el artículo 12. Dice, o en la que surjan de su propia iniciativa, el Consejo dispondrá de la realización del estudio señalado en el artículo anterior, en base a una evaluación preliminar sobre la justificación de la propuesta de mérito. Si las conclusiones del estudio técnico hacen recomendable la creación legal del área protegida, se propondrá la iniciativa de ley al organismo legislativo para su creación. Es decir, que recuerde, el organismo legislativo está integrado por los señores diputados. Entonces, se envía la propuesta, ellos la analizan y pues se somete a voto y si es aceptable, pues entonces se declara como tal. Artículo 13 dice fuentes de agua. Como programa prioritario del SIGAP, Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, se crea el subsistema de conservación de los bosques fluviales, de tal manera de asegurar un suministro de agua constante y de aceptable calidad para la comunidad guatemalteca. Dentro de él podrá haber reservas naturales privadas. Y acá, recuerde que a mayor tala de árboles, mayor escasez de líquido vital que es el agua. Entonces se tiene que cuidar el recurso, tienen que haber iniciativas de ley, tienen que existir planes de medio ambiente para lo que es la reforestación y con ello pues que hayan fuentes, en este caso árboles que generen el recurso vital y esto pues es muy importante. Dice, se crea el subsistema de conservación de los bosques. Hoy en día la tala inmoderada, la quema de ciertas zonas, la gente pierde la conciencia, realmente no entienden del beneficio que nos trae el no tirar basura, el no quemar árboles, el no contaminar los bosques, el no quemar basura, el no quemar todo ello, en qué nos beneficia. Y probablemente pues ahorita todavía nosotros nos podemos mantener, pero ¿qué pasarán años siguientes en donde la contaminación pues se exceda a los niveles? Entonces tenemos que tomar muy en cuenta que haya conciencia social y en este caso pues es trabajo de estas instituciones y sobre todo de la misma población pues velar por el recurso natural. El 14 dice, las personas individuales o jurídicas podrán administrar áreas protegidas de su propiedad directamente o por mandato
cuando cumplan los requisitos establecidos en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Se declara de urgencia y necesidad nacional la recuperación de las áreas protegidas existentes ya declaradas legalmente. Es decir, que lamentablemente, miren, pues hay áreas que fueron declaradas como protegidas, pero la conducta mala de los ciudadanos ha hecho entonces que se vayan deteriorando, que se vayan dañando, han talado árboles, lo han utilizado como botadero de basura y pues hay una inconsciencia moral. Entonces lo que está diciendo acá el artículo 16 es que el 15, perdón, que se tiene que recuperar esas zonas y es necesario crear programas de mantenimiento, de limpieza. De hecho, está, bueno, ustedes llevan el curso de ecología, está para hacer una buena clasificación de los desechos, la forma de clasificación de los desechos, los orgánicos, los inorgánicos, los plásticos, vidrios, cómo se hace la clasificación. Entonces tienen que haber campañas y programas que lo que busquen, pues obviamente es conservar lo que ya se tiene y rescatar aquellos que se están perdiendo, porque hay muchos recursos que por la mala administración pues, se han dañado. Y un claro ejemplo que tenemos es el lago de Amatitlán, esto en la ciudad capital. Lamentablemente los vecinos, sus drenajes, la contaminación, el tirar basura ocasionó tanto daño a ese recurso hidrográfico que hoy en día la contaminación ya no se puede erradicar, aunque sí se quiera limpiar una vez más el lago, no es posible. ¿Por qué? Porque ya dañaron demasiado. Entonces, a eso se refiere, a evitar el daño de estos recursos naturales. El 16 dice, se establecen zonas de amortiguamiento alrededor de todas las áreas protegidas existentes o de las que se creen en el futuro, consistente en la superficie territorial que proteja el funcionamiento adecuado del área protegida. 17. En las áreas protegidas fronterizas se proveerá la celebración de convenios con el país o países vecinos a efecto de lograr medidas protectoras concordantes entre estos países. Y en este caso, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, la reserva de la biosfera Maya está en el departamento del Petén y esta colinda con México, algunos estados mexicanos. Entonces, obviamente, no se puede hacer una delimitación geográfica. Entonces, ¿qué se hace? Se llega a convenios con los países aledaños y pues obviamente ambos tienen que centrar sus programas de preservación y desarrollo en el cuidado de la zona o el recurso natural que esté fronterizo, es decir, que tengan que compartir. Entonces, a eso se refiere. Y ahí concluimos, en el 17 concluimos el capítulo 1 y dice el capítulo 2 del manejo de las áreas protegidas. ¿Quiénes las administran y de qué manera se administran? Y aquí vamos a ver mencionar algunas instituciones. Algunas ya las hemos venido conociendo y otras vamos a mencionar. Y dice, el 18, planes maestros y operativos. El manejo de cada una de las áreas protegidas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, estará definido por su respectivo plan maestro, el cual será compartamentalizado en detallado a planes operativos anuales, los cuales serán elaborados por el ente ejecutor del área o la persona individual o jurídica que la administra. Todos los planes maestros y operativos deben ser registrados, aprobados y supervisados por la Secretaría Ejecutiva del CONAP para verificar que se cumpla con los propósitos de conservación de esta ley. El CONAP tomará las acciones legales pertinentes en caso contrario. Es decir, que, mira, pues, el SIGAP está, bueno, quien rige todo lo que son las áreas protegidas en Guatemala es el CONAP, que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Y ante el CONAP se registra el SIGAP, que es el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Entonces, el SIGAP tiene que crear su plan de desarrollo. Pero si el plan de desarrollo no quiera en torno o no es acorde a las necesidades, entonces, o en algún caso, como dice aquí, ¿verdad? Que sea todo lo contrario y que en lugar de beneficiar afecta aún más, pues el CONAP puede empezar proceso legal en contra de quien haya creado dicho plan, porque obviamente lo que quieren es perjudicar, en lugar de ayudar, lo que van a hacer es destruir
y perjudicar el recurso. Entonces, tenemos que comprender que la institución superior mayor a nivel país es el CONAP. 19. Concesiones. El CONAP podrá dar en arrendamiento u otorgar concesiones de aprovechamiento en las áreas protegidas bajo su administración, siempre y cuando el plan maestro respectivo lo establezca y lo permita, claramente debiendo suscribirse los correspondientes contratos de concesión. Es decir, que mira, pues, en algunos lugares, por ejemplo en el Petén, está el Parque Nacional Tikal, que es es un área protegida. Y pues de esa zona, geográficamente hablando, o dentro, mejor dicho, del área, se han establecido hoteles y restaurantes y algunas ventas artesanales. Esto con el fin de que la visita del turista sea aprovechada económicamente hablando. Pero antes de permitir el acceso a estas industrias, se ha hecho una evaluación del impacto que tendrá el permitir la ubicación o acceso de estos en la zona. Si el impacto es muy negativo o va a generar muchos daños, entonces se rechaza, no se puede autorizar porque obviamente lo que se está haciendo es velar por la preservación y conservación. Y si en dado caso es todo lo contrario o genera daños mayores, definitivamente no se va a permitir la ubicación. Pero antes, si usted va a algún lugar y dice, bueno, eh, yo leí que esta era un área protegida y ¿por qué permiten que haya esto, haya aquello? Sí se permite, pero antes se evalúa el impacto y la repercusión que vayan a tener dentro de la zona. Y si no, pues no afectan nada, pues se permite su autorización. El 20, actividades dentro de las áreas protegidas. En algunas áreas protegidas se puede practicar el senderismo, la caminata. En algunas áreas que se tiene, por ejemplo, una laguna, se tiene totalmente prohibido nadar, llevar comida, por ejemplo, o por ejemplo hacer una fogata, totalmente prohibido, no se puede realizar. Entonces vamos a ver a qué se refiere el artículo 20. Dice, las empresas públicas o privadas que tengan actualmente o que en el futuro desarrollen instalaciones o actividades comerciales, industriales, turísticas, pesqueras, forestales, agropecuarias, experimentales o de transporte dentro del perímetro de las áreas protegidas, celebrarán de mutuo acuerdo con el CONAP un contrato en el que se establecerán las condiciones y normas de operación, determinadas con un estudio de impacto ambiental, presentado por el interesado al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el cual, con su opinión, lo remitirá a la Comisión Nacional del Medio Ambiente para su evaluación, siempre y cuando su actividad sea compatible con los usos previstos en el plan maestro de la unidad de conservación que se le trata, que era lo que yo les mencionaba. Se evalúa el área, se establece qué es lo que no se puede y lo que se puede realizar dentro de esta. Si alguna actividad que se esté realizando va en contra de, pues definitivamente se elimina, se prohíbe y se realiza el proceso correspondiente, porque todo tiene que girar en torno a la preservación del medio ambiente. El artículo 21 dice impacto ambiental de rutas. Recuerde, uno de los principales impactos del turismo es el impacto al medio ambiente. Los daños causados por la demanda turística al medio ambiente cada vez son mayores. Por ejemplo, en algún lugar donde se está realizando senderismo, lo primerito que hacen las personas es cortar ramas, hacer leña, dañar el recurso natural, tirar basura. Entonces, el impacto ambiental es uno de los que más daños causa. Entonces, se tienen que crear planes para evitar ese impacto o ese deterioro en el recurso. Y el artículo 21 nos habla de ello. Dice, cuando por cualquier razón las áreas protegidas tengan o deban construírseles caminos, ya para, ya sea para el transporte interno o del área protegida o para el transporte de uso general,
Estos deben ser construidos solamente si se logra un estudio de impacto ambiental favorable, presentando por el ente o empresa interesada en la construcción y aprobación por la Comisión Nacional de Medio Ambiente y por CONAP, cuando la construcción sea realizada por un concesionario. Este será el responsable de su construcción, modificación y mantenimiento por al menos el tiempo que dure la concesión, salvo si en el contrato se especifica lo contrario. En el caso de las áreas públicas, las rutas serán construidas y mantenidas por el Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. Entonces, vea, pues, se quiere, por ejemplo, hay un área geográfica en donde no hay camino y se quiere aperturar uno. Y pues con todo lo que requiere, ¿verdad? Que sea pavimento, asfalto, pero el daño que va a ocasionar, porque muchas veces se interrumpe o se altera el hábitat, el ecosistema de las especies. Entonces, para evitar ese impacto, ese daño que pueda generar, se establecen políticas y se evalúan las condiciones, sobre todo se evalúan condiciones y los daños que se van a ver repercutidos en dicha zona. Esos son algunos puntos muy esenciales, ¿verdad? Que se tienen que evaluar. Y en este caso, por ejemplo, para no ir tan lejos, en la entrada principal del Parque Nacional Tikal hacia donde están las ruinas hay aproximadamente en carro 10 minutos, 15 minutos a lo mucho, ¿verdad? Pero ahí a uno no le permiten transitar a excesiva velocidad. Le dan un cierto nivel de velocidad para el conductor para que éste se pueda movilizar. No puede ir ruidos excesivos y la política es clara y dice que si en el trayecto se encuentra alguna especie, como por ejemplo un mono, una culebra o algo, se tiene que esperar hasta que éste cruce, hasta que éste busque su destino, sin alterar, sin manipular, sin ocasionar ningún tipo de daño a el hábitat de la especie en sí. Entonces, antes se hace una evaluación de las condiciones, los recursos que posee cada área y pues se evalúa, bueno, ¿será viable o no? ¿Qué impacto ambiental tendrá al momento de crear una ruta, algún camino en un área protegida? Pues se dará la aprobación o el rechazo a el planteamiento dado. Entonces son algunos puntos interesantes dentro de las áreas protegidas y como adelanto, para que usted empiece a investigar el parque Los Aposentos. Usted creo que conoce, sabe que Los Aposentos está acá en Chimaltenango. Aposentos era el famoso Disneylandia de Chimaltenango, ¿verdad? Todos querían viajar a Los Aposentos hace unos años atrás. Hoy en día, lamentablemente, por el mal uso y la contaminación, pues no es tan favorable ir a Los Aposentos, ¿verdad? Ya no es un atractivo turístico, pero quiero contarles que está declarado como un parque y es un área protegida. Evalúe usted cómo es el daño, hasta dónde ha repercutido y si usted lo clasificaría o no como área protegida. Sin embargo, la ley sí lo tiene como área protegida. Un dato importante, nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. La guía nos decía que nos ubicáramos de la página 1 a la 6 y la página 6 culmina acá en donde dice artículo número 21 con el impacto ambiental.